Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos otra vez a otro podcast, a otro episodio del podcast de Terry o el podcast Terry Podcast, podcast de Terry. Y vamos a empezar rápidamente otro episodio corto. El anterior fue un poquito más largo, creo que de 30 minutos y todo. No, ahora vamos a hacer este corto. Vamos a empezar rápidamente con la temporada final de la República Romana, la temporada final, season final de la República de Roma. Esto pasó el 2 de septiembre del 31, antes de Cristo, obviamente. Por allá, visualice. Resulta que Marco Antonio, que era en ese momento Marco Antonio era el líder político de Roma, estaba en un romance con una señorita llamada Cleopatra. Y Marco Antonio estaba por allá en Egipto, teniendo snus con Cleopatra y toda la cosa, y no le respondía a los DMs a Roma, ¿sabes? Roma le escribía y él así como que no, mano, no voy pendiente. Y por allá en Roma había un señor que se llamaba Octavio, y Octavio dijo, mano, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, tú te pierdes, te vas con un culito por allá, y qué, o sea, cogedera y te olvidaste de Roma, pues, o sea, te olvidaste de tu lugar. Y de paso con alguien de Egipto, que es nuestro enemigo jurado, pues, o sea, más o menos. Y bueno, resulta que cada quien está en cada lado. Marco Antonio estaba allá en Egipto pensando que se estaba dominando el mundo porque estaba con la mujer que todos querían. Y nada, Octavio dice, ¿sabes cómo es la huevona? Esto no se queda así. Y resulta que ahí comienza esto que es la temporada, el episodio final de lo que fue la República de Roma con una batalla que se llamó la Batalla de Actium. Tiene otro nombre en romano, obviamente, pero así se le dice la Batalla de Actium, que fue el 2 de septiembre, ¿no? De por allá. Y resulta que Octavio manda a un comandante famoso que era algo así como el Floyd Mayweather de las batallas navales, que se llamaba Agripa. Y Agripa era el Floyd Mayweather de las batallas navales. Este tipo no perdía jamás. Y él dice, llégate allá y me haces el favor y destruyes a este señor, porque este señor es una falta de respeto. Y bueno, resulta que se va, llega y Marco Antonio se entera, obviamente, se entera y dice, o sea, ya va, este tipo, ¿qué le pasa? Este tipo de pana quiere derrocarme a mí. O sea, la persona más importante de Roma soy yo. Resulta que Marco Antonio se va y se llega con Cleopatra. O sea, las fuerzas de Marco Antonio, sus soldados, con las fuerzas también de parte de Egipto de Cleopatra. O sea, Cleopatra tenía su gente y entonces era algo así como Agripa y Octavio contra Marco Antonio y Cleopatra en una batalla naval durísima que obviamente, Agripa desmanteló pedazo por pedazo. Este tipo era, como les estoy diciendo, este tipo era él en 4K. O sea, Josep Mourinho y Guardiola en la batalla naval. Pues el tipo movía las piezas y él ganaba. Y como era de esperarse, en plena batalla, Cleopatra huye con su gente, ¿no? Con sus hombres y dice, no, esto no hay manera de que ganemos. Y sí, imagínate que también el señor Marco Antonio en plena batalla también dice, imposible que gane, y también se va. Imagínate ser un militar peleando bajo el mando de Marco Antonio y ver que tu jefe literalmente se está yendo y tú dices que pero seguimos en guerra, estoy contra los míos, somos otros romanos contra otros romanos, me uno a ellos, ya no trabajo para ti, más o menos que... Y bueno, eso fue lo que pasó. Este señor ahí prácticamente destierra a Marco Antonio y Octavio se convierte en el primer emperador de Roma. Para muchos que me estaban diciendo, no, que Julio César no fue emperador, que no sé qué, yo lo sé. Pero este señor no se convierte en el primer emperador, se cambia el nombre a Augustus. Augustus, que fue el primer emperador de Roma. O sea, el primer emperador oficial de Roma comenzó porque alguien literalmente se le reveló al que era el jefe de los políticos en la República. Roma toda la vida ha sido un Game of Thrones original. Mucha gente veo que también compara algunas de las historias con, eso es lo que pasa en Game of Thrones con no sé qué. Eso me suena mucho a Game of Thrones con no sé qué. Sí, obviamente para los que leen un poquito de cualquier cosa de
cultura general o de historia antigua o Grecia, Roma, se darán cuenta que casi siempre todas estas personas que hacen estos libros no le meten mucha originalidad y siempre toman batallas que ya existieron como referencia y por eso es que sale así. Sé que duele, pero por lo general no toman mucha originalidad en sus batallas, al menos que sea una batalla muy fantástica, pero de resto casi siempre son copias de batallas que sucedieron o eventos que sucedieron en verdad y le cambian los nombres a los personajes y ya. Por eso es que mucha gente dice, ¿eso pasó en Game of Thrones? Sí, es por eso. Eso fue entonces el final de la República Romana, convirtiéndose así en el Imperio Romano, lo que la gente llama el Imperio Romano. Y vamos a hablar de otra cosa que me pareció súper interesante. Estaba leyendo ahí que esto tiene que ver mucho, vamos a meternos en un tema más de psicología, que esto me llamó demasiado la atención. Mira, en 1968 hay un tipo que se llamaba John B. Calhoun, ¿verdad? Y John B. Calhoun, el bicho era obviamente esta persona, psicólogo que hacen investigaciones y toda la cosa, y él dice, no sé por qué se le ocurrió decir, ¿qué pasaría si yo creo algo así como una utopía para ratones, ¿sabes? Como un lugar perfecto para ratas y ratones. Vamos a poner que eran ratas, ¿no? Para darle un poquito más de calibre a la cosa. Y creo un lugar perfecto para las ratas. Este lugar, ¿sabes? Tiene rampa, comida, nunca se acaba la comida, nunca se acaba el agua, nunca, las ratas no tienen que trabajar para eso, las ratas no tienen que hacer nada. Literalmente no hay depredadores, todo está a nivel óptimo para ver qué comportamiento tomarían las ratas si vivieran en un mundo perfecto, ¿ok? Este se le llamó el Universo 25, Universe 25. El Universo 25 nos suena bastante como algo de Marvel, algo que Marvel haría, pero no, esto fue de verdad así. Este tipo, ¿verdad? Como el Universo 25, creó literalmente lo que era un lugar perfecto para estos animales, para las ratas. ¿Qué pasa? Las primeras veces, los primeros días, primer mes, obviamente florece la cantidad de emparejamiento y la cantidad de crías y la cantidad del número de ratas, ¿no? Florece y sube, la comunidad crece y todo, pero pasa algo bastante loco, que cuando va pasando el tiempo, el señor John B. se da cuenta de que hay ratas que ya no trabajan, hay ratas que ni siquiera no salen, no están con otras ratas mujeres, no están no se aparean, no hacen nada. Lo único que hacen es literalmente descansar, comer, beber agua, dormir y lamerse y limpiarse ellos mismos, se limpian y se vuelven a dormir. Ya no están preocupados en procrear, en pelear, nada. A estas ratas el tipo las llama The Beautiful Ones, las bellas, las ratas bellas. O sea, eran ratas que literalmente eran masculinos, que no hacían más nada, solamente comían, se limpiaban entre ellas mismas y ya. Se limpiaban, comían, dormían, bebían y ya. No estaban preocupados en procrear, no estaban preocupados en hacer nada con su vida. Y habían otras ratas que se llamaban The Outcast, que eran las ratas que ninguna otra rata trataba. Porque resulta que no les dije, resulta que también se crean grupos sociales. O sea, las ratas se dividen como en grupitos y pandillitas y grupitos y grupitos y grupitos y grupitos. Pero había unas que se llamaban de outcast, que nadie, literalmente outcast es como los apartados, ¿no? Que nadie toma en cuenta. Y estas ratas eran las volátiles, buscaban problemas en todos lados, peleaban en todos lados, destruían todo, se mataban entre ellas. Y bueno, resulta que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y ya las ratas no procrean. Las ratas, las femeninas, ya no están pendientes de sus crías, ya no quieren tampoco procrear. Y resulta que va decayendo
la utopia va decayendo como que el lugar perfecto de las ratas que tenía aquí. Pues tengan en cuenta que no habían depredadores, todo el tiempo había comida, todo el tiempo había agua, o sea, no había ninguna manera de que estas ratas la estuviesen pasando mal. Pero la sociedad entre ellas comienza a decaer terriblemente. Tanto así que el tipo cambiaba ratas y metía ratas nuevas, y estas ratas nuevas adoptaban el comportamiento de la sociedad. Algunas se unían a estos grupitos, algunas se ponían como outcasts, algunas se ponían como las beautiful ones y comenzaban a limpiarse entre ellas y a comer y a hacer más nada. Y el tipo después, como a los 3, 4 años, decide simplemente terminar con el experimento al darse cuenta que ya llegó un momento que ya valió verga. Se comenzaron a extinguir todas las ratas en el lugar donde las tenían guardadas, y se comenzaron simplemente a terminar, y la utopía se terminó por completo. Entonces, sí, ese experimento me parece bastante interesante porque él dice que eso era simplemente un visto a un futuro de la humanidad. No importaba qué tanto alcanzara la humanidad una utopía o un lugar perfecto o un futuro perfecto donde los humanos no tuviesen que trabajar ni tuviesen que hacer nada con su vida. Nunca iba a importar eso siempre y cuando existiese gente o el ser humano no aprendiese a tratar con otros seres humanos, no aprendiese a olvidar sus diferencias. Siempre íbamos a llegar al exterminio total. Eso es lo que este hombre dedujo después de ese experimento, y yo estoy casi seguro que tiene bastante sentido lo que él dijo. O sea, de verdad me parece demasiado lógico el pensar de que si los seres humanos llegáramos a alcanzar un mundo perfecto en donde todo es perfecto, no falta la comida, no falta el hambre, no falta el agua, no falta la electricidad, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada, todo es entregado a ti, lo más probable es que vayamos para abajo como civilización. Si no aprendemos a tratarnos entre nosotros, ¿no? Si existe el odio, o si existe alguien, o si existen unas manzanas por ahí que nos dañen. Pero vamos a saltar a otro experimento que fue en 1971. Este experimento me parece demasiado loco. Este experimento me parece que tengo alergia, pues. Hoy tengo alergia. Este experimento en 1971 se llama el experimento de la prisión de Stanford. Creo que le han sacado películas, ahorita no recuerdo. Pero el experimento de la prisión de Stanford se trata sobre un señor que se llamaba, era un tipo loco que se llamaba Philip Zimbardo. Philip Zimbardo era un psicólogo igual, investigador y toda esta cosa, que él tuvo una brillante idea de meter a unos estudiantes en una simulación de cárcel. ¿Qué fue lo que hizo él? Pusieron anuncios por todos lados en el campus y toda esta cosa de que se le iba a pagar a los alumnos. En aquel momento eran como $15, eso sería algo así como $110 diarios por durar 2 semanas en una cárcel ficticia. No le dijeron más nada, le dijeron, mira, $110 diarios, una cárcel ficticia. Estos tipos, todo el mundo llegó, la gente llegó, llegaron más de 70 personas, les hicieron un estudio psicológico y eligieron a 24. Eligieron a 24 y le dijeron, mira, de las personas que están aquí, mentira, de todas las que estaban, les eligieron 70 y le dijeron, miren, las personas que estaban psicológicamente más cuidadas fueron las que fueron seleccionadas. Obviamente, ¿no? Le hicieron un estudio a todos los que se anotaron para querer participar, y los que estaban más psicológicamente sanos fueron los seleccionados. Y le dijeron, miren, a los guardias los vamos a dividir en 2 personas, de manera random, ¿no? De manera aleatoria. 2 grupos, guardias y prisioneros. A los guardias se les dio una clasecita así un día antes y le dijeron, miren, no pueden ejercer violencia hasta cierto punto, no pueden ejercer violencia hasta cierto punto, pueden hacerse respetar hasta cierto punto y tal. Pero bueno, no se vayan a exceder, ¿ok? Y a los prisioneros le dijeron, miren, simplemente ustedes tienen que ser complacientes hasta que se pasen los días, 2 semanas. Los mandaron a los prisioneros para su casa
y le dijeron, bueno, espérense que los pasemos buscando y los montemos en el autobús y los llevemos para la prisión. Resulta que los fueron a buscar literalmente la policía. Llegó la policía de Palo Alto, que era por allá, ¿no? En Stanford, y llegó la policía y se los llevaron detenidos a uno por uno y los llevaron a la comisaría, foto, huella, o sea, toda la situación real de que los estaban deteniendo. Y los metieron en el sótano de la universidad. Hay una parte que era de investigación y psicología, que todo ese departamento lo agarraron para construir una cárcel ficticia. Literalmente hicieron una cárcel ficticia. Y bueno, los metieron ahí. Resulta que a los guardias se les dejaba irse a sus casas por horas de trabajo, trabajaban por turnos. O sea, los que estaban seleccionados como guardias trabajaban por turnos, se podían ir a su casa, los prisioneros no. Y algunos de los guardias no les importaba y trabajaban horas extras. La primera noche, todo fue normal. A los guardias les dieron una porra, o sea, algo para golpear, y les dieron un uniforme casi militar, dice. Y a los prisioneros se les dio una toga, no era una toga, pero algo así, como un camisón largo donde no tenían más nada y andaban en sandalias así de corcho, ¿sabes? Todas incómodas. Supuestamente para que no tuviesen una postura al caminar muy cómoda. O sea, y todo esto estaba grabado, ¿no? Cámaras de seguridad por todos lados, supuestamente investigadores todo el tiempo pendientes, anotando y todo, ¿no? O sea, haciendo todo un estudio de lo que estaba sucediendo. La primera noche todo bien, la segunda noche resulta que se arma un riot, o sea, se armó un peo dentro de la cárcel, guardias contra prisioneros, coñazo, no sé qué, los guardias con extintores, los guardias con los extintores le pegan pero les lanzan hacia los prisioneros en la cara, todo esto sin supervisión, o sea, no era que había alguien abajo con ellos, tipo, ey, cálmate, cálmate, cálmate. No, ellos estaban viviendo su vida de cárcel, viviendo su vida de guardia, o sea, literalmente no era que había alguien que de chaperón cuidando que hacían ellos, no. O sea, estos tipos hacían lo que les daba la gana ahí. Los guardias separaron en grupos a los prisioneros, grupos buenos, hombres buenos y hombres malos, como para crear entre ellos mismos desconfianza y que no se volviera a crear otra vez un motín. Y este tipo, Simbardo, simplemente decía, sí, me parece bastante inteligente, lo usaron una vez en una cárcel en Corea, les funcionó como a ellos aquí y tal. Este tipo era, supuestamente, cuando estaban haciendo el estudio, él era el superintendente de la cárcel. O sea, él participó varias veces en las acciones de la cárcel como tal, porque él era el superintendente, él bajaba y caminaba por la cárcel y toda la cosa, y miraba a la gente y lo saludaba. Los prisioneros les quitaron los colchones, los guardias les quitaron la comida, si no les daba la gana no se la daban, si les daba la gana les caían a golpes. Se llegó a ver que muchos de los guardias tomaron posturas sádicas y que muchos en la noche hacían cosas verdaderamente sádicas a los prisioneros, o sea, mal de la cabeza, mal, porque algunos pensaban que no había nadie vigilándolos y que no había cámaras ni nada, y les llegaron a hacer cosas terribles a prisioneros, que obviamente no les voy a decir aquí, pero ustedes se podrán imaginar. Y estos tipos se la estaban viviendo, o sea, se los voy a decir así, hubieron guardias que se molestaron cuando el experimento se acabó. Imagínense el nivel de poder loco que tenían en la cabeza. Hubieron pasaron dos prisioneros que tuvieron un nivel de estrés tan alto que los tuvieron que intercambiar. Los sacaron de la cárcel como a los 3 días y tuvieron que meter a 2 personas más. Y una de estas personas que entró nueva era un rebelde, porque él veía como todo el mundo, como los guardias trataban a la gente hacia adentro, horrible, y el tipo era todo rebelde. Y fue tanto el daño psicológico que a este chico, prisionero, él tenía un nombre, todos le decían prisionero por número, y este era el prisionero 464, creo que era 464. A este prisionero, los guardias lo metieron en una celda él solo, lo desnudaron y le quitaron
la manta y le quitaron la comida, porque el tipo no se quería comer la comida que le estaban dando, que era una comida horrible, y lo obligaron a meterse en una habitación desnudo, agarrando la comida con la mano así, sin podérsela comer. Y, como les digo, fue tan fuerte el golpe psicológico que los guardias le dijeron a los demás prisioneros que ellos podían dar sus mantas para arroparse por la liberación de este tipo y para darle comida a este tipo, o podían quedarse con sus mantas tranquilos y el tipo seguía allá adentro sin comer y desnudo. Y todos se quedaron tranquilos con sus mantas y nadie lo sacó. O sea, imagínense el miedo ya psicológico que tenía. Todo sucede al final, todo llega a su final todo llega a su final cuando una estudiante, Cristina Maslach, creo que se llamaba, Cristina Maslach. Cuando una estudiante, Cristina Maslach, supuestamente va a hacer una entrevista a la cárcel, baja y hace una entrevista a la cárcel de Stanford, no es una estudiante de Stanford y ella quiere ver cómo es el experimento y ella va a hacer una entrevista para el periódico de la universidad. Y resulta que ve lo horrible que están tratando a la gente, lo feo que es. Habían pasado como 5 días. Y, y nada, esta chama sale de ahí horrorizada y le dice a todo el mundo, al intendente de la universidad, le dice a las autoridades que este tipo es un loco y tiene un poco de gente allá adentro y todos están haciendo desastre y hay sádicos y enfermos y hay gente muriéndose de hambre y hay gente que tiene... A un prisionero le salió sarpullido por el estrés y todo el tiempo estaba con un poco de sarpullido por todo el cuerpo porque el nivel de estrés era demasiado fuerte. Y nada, literalmente suspende el, el estudio. El estudio tenía que durar 2 semanas, duró 6 días. Esta chica fue la única que dijo que, que eso era una locura. Y el doctor Zimbardo decía que le había extrañado demasiado porque había más de 50 personas trabajando en el estudio por fuera. O sea, había más de 50 personas que estaban anotando, investigando, asistiendo, la comida, no sé qué, todas estas cosas. O sea, había más de 50 personas trabajando en ese proyecto y él decía que la única persona que vio el proyecto desde afuera y se quejó había sido ella. O sea, que a él le parecía que aún así, con las quejas de ella que lograron literalmente cancelar el experimento, eso había sido un éxito, porque ella había sido una anomalía. Si de las 50 personas que trabajaban ahí, ella fue la única que lo vio raro. Entonces a él le pareció que en realidad todo estaba bien. Después de ese experimento, como se podrán imaginar, muchos de las personas, prisioneros y guardias, salieron con problemas psicológicos graves. O sea, como les estoy diciendo, habían guardias con mentalidad más sadomasoquista, sádica, se volvieron unos enfermos mentales. Yo no sé cómo hicieron cuando llegaron a su casa, si alguna vez se casaron, cómo hicieron con su familia, si de verdad tuvieron familia después de volverse así de locos y ejercer semejante castigo hasta estas personas. Y obviamente prisioneros que quedaron con toques de por vida, o sea, problemas de por vida, problemas sociales, problemas psicológicos, problemas de todo tipo, físicos, gracias a 6 días de literalmente vivir en un infierno. O sea, ellos se vivieron un infierno en 6 días que estaba controlado, supuestamente, que estaba vigilado por profesionales y, y nunca en realidad los vigilaron y nunca en realidad hicieron nada por ellos. Es tan así que los prisioneros se les pudo dar lo que llaman la fianza. Tú podías literalmente irte y no recibir el pago de todos los días que tenías ahí. O sea, el doctor Zimbardo hizo literalmente algo que era, ok, vamos a decirle a los prisioneros que si ellos se quieren ir, yo les quito el dinero. Se pueden ir, pero yo no les pago. ¿Ustedes qué dicen? Y los prisioneros estaban tan metidos en el pedo de que eran prisioneros que muchos simplemente decidían quedarse. Y él decía, bueno, entonces es culpa de ellos. Porque si a ellos no les voy a pagar, ¿me entiendes? Si a ellos no les voy a pagar y ellos deciden quedarse, es porque quieren estar ahí. O sea, pero sí, la psicología humana es una locura. O sea, una cosa
Eso me parece, ese caso me parece demasiado interesante y pienso que, creo que hay una película, vi una película de esto, pero no sé no recuerdo qué tan veraz fue la película, si de verdad se trata exactamente de ese experimento y de eso que pasó, o es simplemente una película que agarró inspiración de ese experimento. Voy a buscar el nombre y después la pongo por ahí, que si en mis historias, para que si les interesa la vean. La pongo por ahí en mis historias de Instagram o no sé qué. Pero sí, ese experimento me pareció una locura de enfermo y muestra lo, lo bajo que puede llegar el ser humano cuando le cambias el ambiente y cuando le cambias la situación psicológica en donde está. O sea, cuando ya no le dices, eres un estudiante, sino que ya le dices, tienes poder, puedes maltratar a alguien y sales impune. Y lo hacen. O sea, guardias que se volvían locos en hacerle cosas a los otros prisioneros porque sentían el poder y sabían que nadie les iba a decir nada. O sea, te muestra de verdad cómo son las personas, pero también te muestra lo loco que era este tipo Simbardo al pensar que eso sería una buena idea y ver, dicho por él mismo, él participó muchas veces en estos castigos que los guardias le daban a los prisioneros y los veía como algo muy común. Sí, sí, eso lo usan en una cárcel en Nueva Zelanda y me parece que si está funcionando allá puede funcionar aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya gustado y espero lo hayan disfrutado y espero hayan aprendido un poquito de algo. Y estamos hablando. Síganme en mis redes sociales. Tengo que decirlo porque ahora hay que decirlo, pues. Síganme en mis redes sociales, que es igual Terry Boyer, como se llama este canal, en Instagram y en TikTok. Son lo mismo siempre. Y en YouTube son lo mismo siempre. Así que síganme y si quieren y si no quieren también. Estamos hablando.